Bueno, chicos, vamos a empezar a ver algunas ideas básicas sobre sucesiones para que ustedes puedan ir entendiendo las tareas y comprendiendo las teorías que yo les fui dando en los diferentes trabajos. Directamente vamos a hacer un par de videitos para entender lo que se necesita. Bueno, como vieron, las sucesiones es una lista de números ordenados que cumplen una relación entre sí, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar o tenemos que conocer cuál es la relación que existe entre esos números. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que saber que nuestra lista seguro va a tener cada término de nuestra lista va a tener una ubicación. Esa ubicación la vamos a simbolizar con la letra n. Entonces, si n vale 1, significa el primer término de la sucesión. Si n vale 2, es el segundo término, n vale 3, es el tercer término, y si digo el término n, me refiero a un término general que puede representar a cualquiera, genérico que puede representar a cualquiera de la lista. Bueno, entonces, nosotros tenemos para trabajar tres formas de generar una sucesión, ¿sí? Primero, podemos armar una sucesión utilizando una ley de asignación, es decir, una regla para generar nuestros números, por ejemplo, múltiplos de 3. Vamos a trabajar con los números naturales que son múltiplos de 3. Entonces, ¿cuáles son los números naturales múltiplos de 3? 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, los resultados. Entonces, en el primer lugar va a estar 3 por 1, 3. En el segundo lugar, 3 por 2, 6. En el tercer lugar, 3 por 3, que me da 9. En el cuarto, 12. Y así pongo todos los múltiplos de 3. ¿Sí? En este caso, lo que estoy haciendo es multiplicar a la posición por 3. ¿Sí? Si digo las potencias de 3, lo que tenemos que hacer es al 3 elevar como potencia la posición que yo quiero. Serían las potencias sucesivas. 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3. Lo que varía es las potencias. Acá varía la multiplicación. La otra forma para poder trabajar una sucesión es trabajarla por recurrencia. Recurrencia significa que yo tengo dos números para comenzar y a partir de esos dos números yo puedo generar toda la lista, ¿sí? Utilizando números anteriores para hacer el cálculo. Entonces, cuando yo tengo una recurrencia, van a aparecer en mi formulita de la recurrencia estos tres elementos. AN, que puede ser, AN va a representar cualquiera de los elementos que tengo en mi lista. Por ejemplo, AN puede ser el tercer término de mi lista, ¿sí? Después va a decir AN-1 puede aparecer. Si dice AN-1, nosotros sabemos por expresiones algebraicas que -1 puede significar el anterior. Entonces, AN-1 significa el término anterior a N. Entonces, si yo supuse que es AN-1, este va a ser AN-1. Y si dice AN-2, va a ser dos términos hacia atrás de N. Es decir, los dos términos anteriores. Entonces, si este es AN-1, este va a ser AN-2. Este -1 y -2 no significa que tenga que restar al número que tengo 1 o 2, sino que simboliza el anterior y el anterior a ese. Entonces, ¿qué es lo que me dice la recurrencia? Que, en este caso, cada término se aplica utilizando esta formulita. El anterior dividido al anterior de ese. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, el tercer elemento, ¿sí? En este caso, AN va a ser mi tercer elemento,
el anterior va a ser 2 y lo tengo que dividir por el anterior a ese, que me va a dar 0,5. ¿Sí? Ahora, cuando quiero encontrar el cuarto elemento, si quiero encontrar el cuarto elemento, este se va a convertir en mi AN, y ahora este va a ser AN-1, y por lo tanto, este va a ser AN-2. Entonces, cuando yo quiera encontrar el cuarto elemento, los dos anteriores van a ser estos dos, es decir, tengo que hacer 0,5 dividido 2, es decir, 0,25. Si quisiera hacer un quinto elemento, tengo que dividir 0,25 dividido 0,5. El siguiente va a ser ese número dividido 0,25. Siempre es el anterior y el siguiente. Puedo trabajar solamente con el anterior en otros casos, ¿sí? Dependiendo el tipo de relaciones que me pido. Y la otra forma, que se me puede presentar una sucesión que va a ser la más normal que vamos a trabajar, que va a ser por fórmula, ¿sí? La fórmula me dice que siempre va a ser una fórmula parecida al de una función, donde mi variable es n. N, obviamente, como dijimos, es la posición que yo voy a tener en cada uno de los elementos. Entonces, yo con esta fórmula puedo calcular todos los elementos que yo quiera. Por ejemplo, para el primer elemento, mi n va a valer 1. Entonces el cálculo va a ser 1 al cuadrado menos 1. Me va a dar 0. Para el siguiente elemento, n va a valer 2. Entonces va a ser 2 al cuadrado menos 1, que es 3. Para el siguiente elemento, n va a valer 3. Entonces, 3 al cuadrado menos 1, que me da 8. El siguiente elemento, n va a ser 4. 4 al cuadrado menos 1 me da 16. Y así puedo calcular cualquier elemento. Acá, la fórmula que yo utilizo para asignar cada uno de los resultados es lo que vamos a llamar término general, ¿sí? Y lo vamos a simbolizar con el símbolo AN. Término general es lo mismo que decir la fórmula que vamos a utilizar para asignar a cada elemento, a cada término, el resultado que le corresponde según nuestra relación. Ahora, la otra forma que nos podemos encontrar también es que no tengamos ninguna de las relaciones ya establecidas, sino que tengamos los tres primeros elementos de mi sucesión. Y yo tenga que encontrar cuál es la relación que se cumple ahí, ¿sí? Entonces, yo tendría que ver, para poder encontrar la relación que se va cumpliendo en cada caso, lo que yo tengo que hacer es ver qué pasa con estos tres elementos, qué relación tienen entre sí y qué relación tienen con su respectiva posición. Entonces, en este caso, yo puedo ver que, por ejemplo, tengo el 3. El 9, ¿qué relación tiene con el 3? Por ejemplo, puedo decir que es 3 por 3, ¿sí? Entonces, el 9 se relaciona con el anterior porque es el triple. Ahora, ¿qué relación tengo con el anterior? ¿Qué relación tengo? Ahora el 27 con el 3. Yo para ver la relación tengo que ver tanto este con este y ver qué pasa este con este. Y ver si hay una relación también general. Veo que el 27 con respecto al 9 también se puede decir que es 9 por 3. Es decir, que hay un número que se multiplica, el mismo número se multiplica para ir del 3 al 9 y del 9 al 27. Ese podría ser una fórmula. Entonces, como acá estoy usando el número anterior, podría ser una fórmula, en este caso por recurrencia. ¿A qué me refiero por recurrencia?
Es decir, cada término puedo encontrar, conociendo el número anterior, multiplicando por 3. Podríamos decir, una forma es que cada número va a ser el número anterior, es decir, el término anterior, multiplicado por 3. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el siguiente, va a ser este por 3, y voy a encontrar el siguiente, el cuarto, y así puedo seguir. La otra forma que podría pensarlo es si hay alguna, si todos los términos tienen una misma relación. Puedo, acá tengo que trabajar un poquito más con lo que conocemos de operaciones, entre operaciones con números, por ejemplo, potencias, tenemos que ver potencias, divisiones, ¿sí? Múltiplos, etc. Pensar un poquito en general, un pensamiento un poco lateral para entender qué relación hay. Por ejemplo, ya vimos bastante de potencias, podemos darnos cuenta que estas son potencias de 3. ¿Sí? Entonces, yo podría escribirlo también como una fórmula, ¿sí? Ocupando las potencias de 3. Entonces, ¿cómo lo escribiría con la fórmula? Yo pondría mi término general. En la fórmula, si hay algo que se repite, lo coloco en la fórmula, repetido, también lo repito, y veo qué es lo que varía. En este caso varía mi potencia. ¿Sí? En este caso varía mi potencia, entonces yo voy a tener en la posición 1 la potencia 1, la posición 2 la potencia 2, la posición 3 la potencia 3, la posición 4. Entonces, la posición va a ir en la potencia. Y ahí yo escribí mi término general o mi fórmula de la función. Ahora,